El Pensamiento Libre trae hoy como invitado al doctor Luis Fernando Álvarez Jaramillo, abogado de la Universidad Pontificia Bolivariana, especialista en Derecho Laboral y Civil y también tiene un doctorado en Bélgica. Bienvenido, doctor Luis Fernando. Antonio, muchas gracias por recibirme acá, a ti y a todos tus oyentes y a todos tus televidentes. Con mucho gusto estamos dispuestos a conversar sobre los temas que tú consideres que son importantes. Yo lo he visto a usted en los últimos 40 años, trasegando el derecho, en el ejercicio de la profesión y también como magistrado del Consejo de Estado y de las Altas Cortes. ¿Qué mensaje le da hoy al país para arrancar en vez de al final, de una vez al país sobre lo que está ocurriendo en el tema de las Altas Cortes? Antonio, en estos 40 años tú y yo hemos caminado por muchos senderos, pero hay un sendero que yo he caminado que has olvidado mencionar, que es el sendero de la academia. Y yo considero que, por ejemplo, frente a la crisis de la justicia, frente a los problemas de desajuste que vive el país en general, siempre planteamos soluciones de tipo estructural o de tipo funcional, que a mí me parece que es la última etapa del problema. Yo creo que debíamos de empezar con las facultades de derecho. Ahí me parece que hay un tema que es muy preocupante. El país tiene 183 facultades de derecho. De esas 183, solamente hay 38 acreditadas en alta calidad académica. Eso quiere decir que todas las demás están formando abogados sin que por lo menos el Estado tenga una vigilancia y un control sobre la idoneidad ética y académica de esos abogados. ¿Qué tiene eso de consecuencia? Que no nos estamos preocupando por la verdadera formación de los futuros jueces, de los futuros magistrados y de los futuros litigantes. Y la gran y grave consecuencia es que cuando encontramos todos esos hechos de corrupción de que se habla en la actualidad, si uno estudia un poquito cada una de esas personas, va encontrando elementos comunes. Y esos elementos comunes tienen que ver en gran parte con la formación ética, un tema que tú y yo, como bolivarianos, como egresados de la Pontificia, conocemos y gracias a Dios recibimos una formación en ese sentido. Ya que toca ese tema desde la parte de la academia, que bien es cierto, usted ha sido docente toda su vida, me parece preocupante que linde que llevemos al tema casi que a la responsabilidad del Ministerio de Educación en Colombia. Ha sido el ministerio ligero en la aprobación de las facultades de Derecho. Lo que pasa, Antonio, y esto es muy importante para el público en general, es que hay dos momentos. Usted y yo podemos fundar una facultad de Derecho y para ello necesitamos un garaje, como decimos comúnmente. Y si cumplimos unos mínimos que son muy mínimos, por decirlo de alguna manera, podemos obtener del ministerio lo que denominamos el registro calificado. El registro calificado es como una partida de bautismo, pero de ahí a una acreditación en alta calidad, que es lo que garantiza academia adecuada, docencia adecuada, investigación adecuada, hay un camino largo. Y a mí me parece que el gobierno, el ministerio, en fin, el Consejo Nacional de Acreditación, se preocupan mucho por el tema de la acreditación y eso está bien, pero se deberían preocupar mucho más por el registro calificado, por esa partida de bautismo y poner unos requisitos más exigentes para esa partida de bautismo. Es que fíjate que en Colombia hay 130 facultades de derecho prácticamente, como decimos comúnmente, al garete, no sabemos para dónde van y dónde vienen. Y eso es muy, pero muy preocupante para el desarrollo de una sociedad. ¿Cuántos profesionales salen semestre a semestre?
Yo lo único que te digo, Antonio, es que voy a contar una infidencia que puede coincidir con la tuya. La tarjeta profesional mía es número 16.000, un poquito más. Y yo sé que las últimas tarjetas ya son 400.000. Entonces, fíjate que en un término de 40 años, el número de abogados en este país se ha incrementado de 16.000 a 400.000. Entonces, Es una cifra alarmante. absolutamente alarmante. ¿Cuántos de esos, según los datos que ustedes tienen, ejercen el derecho? Hay dos preguntas que hay que hacer. ¿Cuántos lo ejercen y cuántos lo ejercen bien? No, allá vamos. Es que con responsabilidad ética y responsabilidad social, el número es muy pequeño y tú y yo lo conocemos. Ahora, con el rebusque en cualquier forma, hay también un número muy grande. Lo que pasa es que ahí hay un fenómeno social y cultural. En nuestro medio se ha creado una admiración, a mi modo de ver indebida, por el abogado que llamamos el abogado vivo. Ah, es que ese abogado es muy vivo, ese enreda la cosa, ese tiene unas mañas, ese sabe asustar al juez, en fin, y ese es el gran abogado para mucha gente. En cambio, el abogado recto, el abogado que se sabe que éticamente cumple su deber, en muchas ocasiones pasa a un segundo plano. Entonces también hay que tener en cuenta que ahí hay un fenómeno cultural que hay que, de alguna manera, hay que asumir y hay que estudiar. Lo que yo quiero decir es que hemos creído que el problema de la justicia es el problema de 3 magistrados. El problema de la justicia es un problema de cultura de la sociedad, de formación en las facultades de derecho, de estructuración de los muchachos, y es un problema sobre el cual, y voy a mezclar un poquito, Antonio, si tú me lo permites, un elemento electoral. Por ejemplo, no he oído, no he escuchado ninguna propuesta de ningún candidato, de ningún precandidato, sobre un problema social tan grave como este. Yo lo leo permanentemente en El Colombiano, doctor Luis Fernando, y sus escritos dan mensajes de lo que debe hacerse en Colombia. Por eso me parece que su hoy enseñanza a todos los que nos ven es de vital importancia, porque usted toca esos temas que debemos ahondar enseguida en ellos y que deben permitir que los que estudien Derecho realmente tengan una vocación de servicio y tengan claro cuál es su misión en la vida. Vamos a un corte comercial. Sí, señor. Doctor Luis Fernando, las facultades de Derecho o las universidades en general quieren estar en todas partes del territorio nacional, abriendo carreras, pero no creo que estemos haciendo el trabajo adecuado de la pertinencia de lo que se va a dar en cada región. ¿Usted qué opina de ese asunto? Sí, yo creo que el país tiene en materia de educación elementos que hay que revisar. Yo pongo este ejemplo, que teóricamente es bueno, pero yo creo que hay que revisarlo. El famoso programa de Serpi lo paga. El famoso programa de Serpi lo paga teóricamente es un programa maravilloso, porque es un programa en virtud del cual el gobierno escoge los mejores bachilleres de colegios, digamos, de categorías sociales inferiores, y esos bachilleres el gobierno entonces les da la oportunidad de ingresar a alguna de las grandes universidades debidamente acreditadas, y eso ya pone un nivel interesante y una responsabilidad interesante. ¿Cuál es el problema que ha habido con los estudiantes del programa Serpi lo paga? Que algunos han tenido buen resultado. Es que hay una especie de desplazamiento indebido de sus regiones.
Entonces un muchacho, voy a poner un ejemplo aleatorio, que en algún colegio público en Torito, Putumayo, obtuvo un gran resultado en las pruebas del ICFES. Al estudiante le preguntan qué quiere estudiar y como premio él dice, por ejemplo, quiero estudiar Derecho. Y le preguntan ¿en dónde? No, yo quiero en la Universidad de los Andes o en la Pontificia Bolivariana, en fin. Y finalmente, como hemos tenido algunos alumnos, el muchacho digamos que escoge venir a estudiar Derecho en la Pontificia Bolivariana. ¿Eso qué significa? Ya tiene un primer efecto. Lo sacamos de su hábitat y dejamos su familia en su hábitat. A ese muchacho el gobierno le está pagando la pensión, eso no es ningún problema, la matrícula. Y le está dando un pequeñito subsidio que al muchacho le sirve sobre todo para enviárselo a la familia que está por allá. El muchacho llega acá a Medellín y hemos tenido muchos casos lamentables. El muchacho se enloquece. Se enloquece. Es como cuando uno vivió toda la vida en Guarne y de pronto lo llevan para Londres, se enloquece. Entonces es un poquito lo mismo. El muchacho vino de Torito, Putumayo, se encontró en Medellín, se enredó en una casa de esas pensión para estudiantes y se pierde del todo. Entonces yo sí creo que se necesita un proyecto que no implique el desalojo del muchacho de su región. Yo observo que la Universidad de Antioquia, por ejemplo, que la propia Universidad Bolivariana con sus seccionales, han tratado de irse hacia las ciudades periféricas y llevar la educación hacia allá. El resultado ha sido bueno. Y el resultado ha sido bueno siempre y cuando se cumplan las dos condiciones, del no desplazamiento y de enseñar temas que tengan que ver con la región, desarrollos agropecuarios, etcétera. Pero si nosotros lo que simplemente hacemos es irnos para Urabá, en fin, y abrir facultades de derecho, yo creo que estamos perdiendo el objetivo y en ocasiones eso es lo que está sucediendo. Eso es parte del problema. Ese es parte del problema. Hay otra parte del problema que me voy a remontar a la Constitución del 91, del 90, pero que entró en vigencia en el 91. En el sistema de elegir de la independencia de poderes pues, de la rama judicial, legislativo y el ejecutivo, nos enredamos. Creo que quisimos hacer una constitución para un país que no era Colombia. Y nos enredamos en el tema de elegir a los miembros de la rama judicial. Pregunto, ¿coincide usted en que ese aspecto ha tenido incidencia grave en que los elegidos sean por cuestiones políticas? Hay varias cosas que hay que observar a partir de la Constitución de 1991. Lo primero es que el constituyente tuvo una idea que le pareció justa y la idea es despolitizar algunos órganos del Estado que estaban politizados, específicamente despolitizar los órganos de control, contralorías y procuradurías. Y entonces la brillante idea de aquella época es, para despolitizar esos órganos, hagamos que las altas cortes o los tribunales, en el caso de las procuradurías, de las contralorías regionales, intervengan en la elección de esos funcionarios. Con la intervención de los órganos judiciales, despolitizamos esos órganos. Pero sucedió, usted y yo lo sabemos, todo lo contrario, que en lugar de que esa elección despolitice esos órganos politizaron la justicia. Y politizaron la justicia en el mal sentido. Yo creo que toda decisión de todo juez, especialmente de un juez de alta corte, debe tener un sentido político. Yo creo que no estamos en la campana de Newton ni en un círculo de ángeles para decir que cuando yo fallo sobre la legalidad o ilegalidad o sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad, lo hago absolutamente ajeno a cualquier pensamiento político. No, eso no es malo. Tomar decisiones políticas con argumentos jurídicos no es malo, y es lógico y lo acepta la doctrina. El problema es cuando usted empieza a tomar decisiones
políticas o jurídicas con argumentos políticos, porque eso sí es la politización mal hecha. ¿Y eso en qué viene? Que eso permeó el sistema de elección en las Cortes y en la justicia en general, porque como ya las decisiones jurídicas se van a hacer con argumentos muchas veces políticos, es absolutamente necesario la intervención política en la elección. Y ese tema quedó absolutamente al descubierto con la última elección de los magistrados de la Corte Constitucional. Es decir, ese tema que había pasado siempre como un poco callado y oscuro, en fin, se puso al descubierto. El presidente dijo claramente, yo propongo a estos que son los partidarios de lo que estoy haciendo, del proceso de paz, de toda esa cosa. Y cuando alguno de los elegidos, como decimos comúnmente, se le volteó, se enojó el presidente, todo lo que ustedes quieran. Entonces la política entró de lleno a las Cortes, por un lado. Pero hay otro problema, tiene que ver con el régimen de inhabilidades y de incompatibilidades. Es que yo pienso, y cuando estábamos en el Consejo de Estado así lo propusimos, que hay que poner una edad muy alta para llegar a las altas cortes y un régimen de inhabilidades draconiano. Yo pienso, por ejemplo, que fue una última propuesta, pero por razones distintas nadie le hizo caso, que debería haber una edad mínima de 60 años para llegar a una alta corte. Y que quien llegue a una alta corte con 60 años y cumpla su periodo, tenga una pensión garantizada y una inhabilidad permanente para ejercer otros cargos. ¿Eso evita qué? Primero, que se utilice la magistratura para otros cargos, como una especie de escalón para otros cargos. Lamentablemente uno encuentra en la magistratura magistrados que desde que llegan son pensando qué sigue de aquí, cómo fallo para lo que sigue de aquí. Esa sí es una politización descarada y eso nos lleva a todos estos factores de corrupción a los cuales se ha llegado. Doctor Luis, lo va a llevar a un corte comercial. Este tema, doctor Luis, es muy importante. Un gran jurista llamado Samuel S. Lewis, que proponía lo que usted propone, llegar a ser magistrado, inclusive a ser juez de circuito, después de tener unas edades mínimas y una experiencia clarísima en el ejercicio de la profesión o en la rama judicial. Es que llegan sin experiencia a ser jueces, los mandan a un pueblo y fallan al arbitrio. Entonces hay que preparar. Yo comparto con usted. Además, perdóname, Antonio, es que está sucediendo algo. Cuando nosotros estudiábamos, nosotros observábamos, pero a través de las sentencias, en fin, a los altos magistrados y había un respeto especial por una persona que era el titular de una altísima dignidad. Lamentablemente, y en eso también cualquier día habría que hacer una evaluación de los medios de comunicación, lamentablemente la alta magistratura dejó de ser una dignidad para convertirse en un empleo. Y eso tiene sus consecuencias, eso puede ser mirado con recelo, pero tiene sus consecuencias. Porque entonces cuando uno se encuentra frente al listado de aspirantes que quieren llegar a una alta magistratura, uno como que no encuentra a aquel gran jurista que uno quisiera que estuviera allá. Entre otras cosas porque por el juego de poderes, en fin, los grandes juristas del país no se presentan, es muy difícil que se presenten en esos listados. Entonces sí se pierde el sentido de dignidad que lo da, por ejemplo, el hecho de que la magistratura sea vitalicia. Es que los grandes magistrados que uno observa en España, en Francia, en Estados Unidos, que son vitalicios, son los grandes juristas. Pero cuando eso se vuelve en un periodo de 8 años, y usted puede llegar allá a los 45 años, se vuelve un puesto más. Entonces usted sabe que llega a los 45 años, a los 53 años, que no está para pensión,
Usted desde la mitad del camino empieza a fabricar sentencias para su carrera política. Y eso me parece a mí que es lo que ha sido más grave en la justicia. El sistema de la cooptación en su momento fue importante, eso evitó eso, ¿no? Que los mismos magistrados protegían tanto su magistratura que elegían a los mejores, a los grandes juristas de Colombia. Claro, y yo sigo pensando que es el mejor sistema. El mejor sistema es el de la cooptación pura. Porque la cooptación pura con una investidura vitalicia. Porque cuando usted tiene cooptación pura con una investidura vitalicia, usted no va a hacer favores. Usted no va a hacer favores porque probablemente quien llegue, como después va a quedar inhabilitado para otras cosas, en términos de plata va a perder plata. Entonces, lo que se hace es la elección en términos de capacidad, de juridicidad y de servicio. Y ese es un tema muy diferente. Creo, doctor Luis, que usted aquí en el Pensamiento Libre está dando una verdadera pauta de la gran reforma que debe tener la justicia en esos aspectos. Y eso es de vital importancia en un hombre que ha sido un hombre público y además hombre privado. Pero me gusta la forma como lo dice, que lo dice con absoluta certeza. El conocimiento y la experiencia le ha ayudado a eso. No podemos engañar a la gente, entonces hay que hablar así, de esa manera. La parte final que quiero que toquemos en este conversatorio es que todo lo que hemos hablado anteriormente nos lleva a esa gran corrupción que vemos nosotros en la justicia. Estos escenarios que estamos viviendo destrozan la credibilidad de la gente. ¿Cómo vamos a corregir eso de una manera inmediata? Yo podría repetir lo que he dicho. Es decir, yo no le encuentro con facilidad corrección inmediata. Y no le encuentro corrección inmediata porque eso va a depender mucho desde la formación, tanto de los juristas como de la sociedad. Yo tengo un dicho que no es mío, de alguna parte lo escuché, y es este. Yo estuve un periodo largo pues en la judicatura y a mí nadie me ofreció nada. Entonces yo medio en charla digo, ¿por qué nadie me ofreció nada? Y eso tiene una respuesta que lo hemos conocido nosotros acá. El mono sabe a qué árbol se arrima. Entonces nosotros hemos conocido magistrados impolutos que nadie les ha ofrecido nunca nada. Recuerda nuestro maestro Carlos Betancur Jaramillo, ¿quién le ha ofrecido en 60 años algo? Nadie. Pero es que el mono sabe a qué árbol se arrima. Entonces yo sí creo que este esquema de la corrupción, que tampoco es bueno generalizarlo, sino que yo espero que sea de algunas personas muy identificadas, este esquema de la corrupción, mientras no exista una formación integral de los abogados futuros, es un esquema que va a ser muy difícil de solucionar en el país. Doctor Luis Fernando, conversar con usted es muy agradable. Enseña y compartir a título personal mejor. Antonio, ¿cuántas veces yo estaré acá? El Pensamiento Libre le agradece la presencia. No, a usted muchas gracias y a sus televidentes por la paciencia y espero que en otra oportunidad se acuerde de mí. Con seguridad. Muchas gracias.